Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La primera vez que escuché estas palabras siendo un nuevo creyente, sentí un temblor en mi columna, no sé si se entiende la idea, me asustó. Pensar de que cómo sería si Cristo se avergonzara de mí. Porque dice él, el que se avergonzara de mí y de mis palabras, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Y eso me dio pánico cuando lo leí. Y debería darnos cierto pánico como creyentes. La idea aquí es que Cristo se avergüenza de los que están avergonzados de Él. Y esas palabras en esta generación, sus palabras en esta generación, es algo que debería de hacernos parar por un momento y meditar sobre nuestra propia mente, nuestros corazones y nuestra conducta. Es claro, según las Escrituras, que una persona que no se avergonzó de Cristo en su generación fue el apóstol Pablo. Busquen sus Biblias Romanos 1:16. Ustedes pensaron que iba a terminar con Romanos en la mañana, pero hay uno más. Romanos 1:16, que conecta con el tema de la mañana. Porque, hermanos, al final, la exhortación en el final del mensaje de la mañana era que nosotros con la palabra tenemos que entonces hacer que las gentes se den a conocer del Evangelio de Cristo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como hemos terminado el libro de Romanos, y la última exhortación fue que nosotros deberíamos hacer saber el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a través de la predicación del Evangelio, creo que era apropiado que nosotros estudiáramos Romanos 1:16 antes de salir a testificar el próximo sábado. En el versículo 15, Romanos 1:15, el apóstol Pablo declara que él estaba preparado, listo, pronto a anunciar el Evangelio a los hermanos en Roma. Y aquí en el versículo 16 él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras? ¿Por qué él sintió la necesidad de clarificar, de comunicar que él no se avergonzaba del Evangelio? Quizás una explicación sería que deberíamos considerar quiénes eran estos hermanos en Roma. ¿Cuál era su situación? Roma era el capital, la capital o el capital. Siempre me confundo. La capital del Imperio Romano. El centro, la sede del gobierno, de la política, de la cultura y de la religión. Y Roma era un lugar que tenía una hostilidad especial hacia los cristianos, considerando a los creyentes, a los cristianos como traidores al imperio y traidores al César. Roma era un lugar donde las creencias de los cristianos eran percibidas, vistas como locos y lógicos. Entonces, Pablo estaba diciendo que él iba al centro de la persecución, Roma, para predicar el Evangelio y que él no se avergonzaba del Evangelio. No le importaba lo que la gente iba a decir acerca del Evangelio. Pablo iba a ir al corazón de la persecución cristiana con la intención de predicar el Evangelio. Primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, esta noche,
antes que nosotros vayamos a predicar el próximo sábado, creo que es bueno que nosotros recordemos, número uno, qué implica ser avergonzado del Evangelio, y número dos, qué implica predicar el Evangelio con denuedo. Vamos entonces a comenzar en oración. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche que nos ha concedido. Gracias por su amor, por su misericordia. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a meditar sobre lo que hemos de aprender. Y Padre, ayúdenos, Señor, a aplicar a nuestras vidas lo que hemos de aprender esta noche. Señor, enséñanos, desafíanos, corrígenos, Señor. Y que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a mirar el significado de ser avergonzado del Evangelio. En nuestro texto aquí esta noche, en Romanos 1:16, Pablo hace esta siguiente declaración. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Busque en sus Biblias y mantenga algo ahí, porque vamos a estudiar este pasaje a más profundidad. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12. Segundo de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 12. En la declaración en Romanos 1:16 hay dos componentes. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hemos pasado 8 años y medio estudiando lo que significa la segunda parte, el Evangelio. Amén. Y lo repasamos en la mañana brevemente en relación al tema. Entonces, no me voy a enfocar en definir de nuevo lo que es el Evangelio. Ya hemos aprendido lo que es el Evangelio. Nos vamos a enfocar entonces en lo que significa avergonzarse del Evangelio. ¿Qué significa estar avergonzado de algo? La palabra griega es episkumonai y significa sentir vergüenza por, tener vergüenza de. Eso no nos enseña mucho entonces. Amén. Pero vamos a pensar lo que implica sentir vergüenza de algo. Es ese sentimiento de sentir que uno es loco, ridículo delante de otros. Y también es algo o alguien que causa que una persona o un grupo se siente o se mira como ridículos. Eso es avergonzarse. Yo me he sentido avergonzado en el pasado. ¿Cuántos aquí se han avergonzado por algo? Amén. Una vez estaba en Canadá. Primera vez que yo fui, hermano Rosario, a una nación donde yo no hablaba el idioma. No me refiero a la parte que habla inglés de Canadá. Me refiero a la parte francesa de Canadá. Entonces fui a un lugar que se llama Tim Hortons, que es en Quebec, la ciudad de Quebec. Y en Quebec casi nadie habla inglés porque se sienten muy orgullosos de su cultura francesa allá. Pero yo pensé, bueno, yo he escuchado francés suficiente que voy a intentar ordenar un café. Tim Hortons es como Dunkin' Donuts, pero es el Dunkin' Donuts de Canadá. Y yo voy a pedir un café en francés. Mire, yo fui un desastre. Yo no sé, la mujer me miró y no entendió ni papo de lo que yo dije. Y ella me contestó en inglés. ¿Quieres ordenar en inglés? Me dijo. Me sentía avergonzado en ese momento porque me sentía como ridículo delante de esa mujer. O sea, avergonzarse de algo es cuando uno se siente ridículo por sí mismo o por alguien que está cerca de uno. Yo he dado este ejemplo anteriormente. Años atrás yo salí a Walgreens con el pastor. Ustedes recordarán la historia. Yo fui a Walgreens con el pastor. Y había solamente una caja abierta. Y éramos como 15 personas en línea esperando para pagar algo.
Y de repente el pastor comienza a decir, tiene el don de lenguas de repente y habla en inglés. Y él comienza a decir, ¿no hay alguien aquí, otra persona que trabaja aquí que puede abrir otra caja? Hello, usted ha escuchado cuando el pastor hace hello, hello. Y hay como un loco. Y yo me hice así. Porque sentía vergüenza en ese momento. Yo soy una persona que yo sufro en silencio. Entonces yo me aguanto con esperar hasta cuando tengo que esperar. No soy una persona que voy a hacer un escándalo. Él no hizo un escándalo, pero ustedes me entienden. Pero él comenzó a decir, hello, ¿no hay nadie aquí que trabaja? Y entonces ¿usted no anda con él? Yo dije exactamente, yo no estoy con él. Él está solo. Y eso es entonces avergonzarse, es la idea de avergonzarse. Entonces Pablo estaba diciendo que él no se sentía ridículo delante del mundo, incluyendo Roma, a pesar de que ellos pensaban que él era ridículo y lo que él predicaba era ridículo. Él no le importaba. Y él no le importaba asociarse con los hermanos en Roma que eran vistos como ridículos también. Él no le preocupaba, no le molestaba, a él no le importaba en nada. Entonces, entendemos entonces lo que es el significado de estar avergonzado del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las señales de alguien que está avergonzado del Evangelio? Hay una manera primaria en que la vergüenza se manifiesta. Es cuando no queremos externalizar, en otras palabras, hacer visto, percibido, lo que somos internamente porque tenemos miedo de lo que la otra gente va a decir o pensar de nosotros. El Evangelio en su esencia es un cambio interno que llega a la vida del creyente, que es realizado por Dios. Y a través del poder regenerador del Espíritu Santo que comienza a morar dentro de uno cuando uno cree en Cristo, somos hechos nuevas criaturas con nueva mente y nuevo corazón. Y hay cambios internos que se van a hacer notorios a través de cambios radicales externos en nuestra vida. Esto es el testimonio claro de las Escrituras, no solamente en los escritos de Pablo, sino también en los ejemplos en el Evangelio. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo había engañado, él era publicano, había engañado a toda la gente. ¿Y qué hizo Zaqueo cuando se convirtió? Pidió perdón a los demás y le dio, creo que es 4 veces, si recuerdo bien, 4 veces a lo que él había robado a la gente. Se veía como un loco. Un cambio interno produjo un cambio externo. Amén. Y hermanos, entre paréntesis, es en ese orden. Un cambio externo no puede provocar un cambio interno. Amén. Un cerdo disfrazado sigue siendo cerdo. Amén. No es un cambio externo que produce un cambio interno. Es un cambio interno que solamente Dios hace, porque el Evangelio es poder. Cambia lo interno para que el exterior cambie. Entonces, el Evangelio nos enseña, la palabra nos enseña que el Evangelio es un cambio interno hecho por Dios y que resulta en un cambio externo. Y cuando alguien está avergonzado del Evangelio por alguna razón, ellos no quieren que ese cambio externo sea visible. Ellos no quieren que ese cambio interno se note, porque tiene miedo de externalizar el Evangelio, que al final es un Evangelio incompleto. En términos prácticos, nos avergonzamos, mis hermanos, del Evangelio cuando no queremos cargar una Biblia.
Porque ¿qué va a pensar la gente si me ve en la calle cargando una Biblia y andando por la calle o leyendo la Biblia en el tren? ¿Van a pensar que yo soy testigo de Jehová? Algunos no quieren salir a testificar porque no quieren que la gente le confunda con testigo de Jehová o con mormón. Y la verdad de las cosas, somos mandados a salir a testificar. Estar avergonzado del Evangelio también es cuando uno no es fiel a su asistencia a la iglesia, porque no quiere decir a su familia o a sus amistades que usted preferiría ir a la iglesia de que el parque con ellos. Alguien le invita a un cumpleaños y a usted le da miedo decir, no puedo, yo me congrego los domingos. Algunos evitan decirlo, simplemente dicen, no, ya tengo un compromiso para ese día. No quiere decir que quiere ir a la iglesia, que va a la iglesia. ¿Ser o estar avergonzado? ¿Cuál es el verbo correcto? Estar. Estar avergonzado del Evangelio también se da cuenta cuando uno no quiere evangelizar en las calles puerta a puerta, porque la gente nos va a mirar como unos fanáticos religiosos. Avergonzarnos del Evangelio es cuando hermanas no se quieren vestir modestamente con una falda larga porque tiene temor de lo que sus amigos o sus parientes le van a decir, diciendo que eres una monja o una bruja. Varones no quieren vestir modestamente porque tienen temor de que sus amistades le van a decir que ustedes son aburridos también. Uno está avergonzado del Evangelio cuando uno no quiere ya terminar o cortar algunas amistades o relaciones que no son saludables para nosotros, porque tenemos miedo de lo que la gente va a decir. Qué terrible es que nosotros tenemos más miedo al hombre de que a Dios. Si nosotros pudiéramos enderezar ese aspecto de nuestra vida, nuestras vidas estarían transformadas. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. No podemos temer a Dios y al hombre a la vez. Amén. De la misma forma que no podemos tener dos amos. Amén. ¿Cómo sería nuestra vida si a nosotros no nos importara, como dice el pastor, un pepino? Lo que dice la gente de nosotros. Y que solamente nos importaría lo que dice Dios de nosotros. Y yo me estoy hablando a mí mismo en este momento. ¿No sería diferente? Nuestras vidas estarían transformadas. Tenemos vergüenza del Evangelio cuando tenemos miedo, temor de los hombres. Y nos damos más importancia a lo que los hombres dicen y piensan y hacen de lo que Dios dice, piensa y hace. Nuestras vidas serían muy diferentes. Hermanos y hermanas, no creo que muchos de nosotros diríamos que nos avergonzamos de las verdades del Evangelio. Creo que todos nosotros diríamos, amén, gloria a Dios por las verdades del Evangelio que ya mencionamos. Pero cuando se trata de los imperativos, los mandamientos, la vida del Evangelio, el vivir del Evangelio, creo que es ahí donde nosotros tenemos problema. ¿Cuántos de nosotros cargamos una Biblia en el tren? ¿Cuántos de nosotros leemos nuestra Biblia delante de la gente? ¿Sabe qué? Eso es un método oportuno de iniciar conversaciones con la gente, porque a veces la gente pregunta lo que uno está leyendo, y por qué lo está leyendo, y por qué uno lo cree. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir a nuestros parientes y a nuestras amistades que no podemos ir a un evento, a un convivio, a un cumpleaños, a una actividad de la familia, porque vamos a ir a la iglesia para adorar al Señor en su día? O sea, no decir, no puedo ir porque tengo un compromiso, sino decir, no puedo ir porque estoy adorando, es el día del Señor. Y yo adoro al Señor y yo voy a la iglesia en ese día. Perdóname, no puedo ir.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacar un día libre del trabajo para salir a evangelizar, para salir y compartir el evangelio con los perdidos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a practicar santidad personal en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra vestimenta, en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros miramos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cortar amistades y relaciones que sabemos que no convienen? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir algo cuando alguien tome el nombre del Señor en vano? ¿Cuántos de nosotros escuchamos gente en el trabajo tomar el nombre de Jesucristo en vano? Bueno, yo no, porque trabajo en una escuela cristiana ahora, pero antiguamente sí. Entre paréntesis, los hispanos tienen serio problema con eso, aún creyentes. Muchos de nosotros aquí tomamos el nombre del Señor en vano. Decir, Dios mío, es tomar el nombre del Señor en vano. Decir, ay Dios mío, es tomar el nombre del Señor en vano. Y varios de nosotros aquí lo decimos, porque lo he escuchado. Y es muy común en la cultura hispana. Y tenemos que ser diferentes. ¿Amén? Tenemos que ser diferentes. Pero en inglés, en el trabajo, se escucha a cabalidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir algo? Decir, por favor, no diga eso. Eso es tomar el nombre de mi Dios en vano. Deberíamos decir algo, hermanos. Pero no decimos nada porque tenemos vergüenza. Porque no queremos contradecir el colega o el compañero o el pariente. Y deberíamos, hermanos. Porque debemos de tener más miedo a Dios de que al hombre. ¿Amén? Amén. Yo voy a predicar en algún momento sobre el nombre del Señor. El segundo mandamiento. Porque en nuestra cultura, la gente, por ejemplo, aún así, OMG, que la gente hace por texto, que es, oh my God. Decir eso no es bueno. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Usar las letras así o decir la frase es tomar en vano el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jóvenes o aún adultos con los compañeros en el trabajo, los colegas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir algo cuando alguien burla de Dios? Burla de la Biblia, burla de Jesucristo, burla del cristianismo, burla de cualquier aspecto de la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir algo? Deberíamos decir algo y no quedar callados. Hermanos, hermanas, tenemos que examinarnos porque la vergüenza paraliza la vida cristiana. Y la vergüenza deshonra a nuestro Señor. Examinando nuestras propias vidas, nuestra propia conducta, podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Podemos nosotros decir, no en base a lo que pensamos acerca de la verdad de Dios, sino lo que hacemos con la verdad de Dios. Podemos decir con honestidad, no me avergüenzo del Evangelio. Cada uno ha de contestar por sí mismo. Amén. Entonces, primero, el significado. Segundo, los síntomas. Tercero, los motivos. Hemos visto de qué manera el Evangelio es glorioso. Y hemos visto lo que significa estar avergonzado del Evangelio. Lo que significa. Y ya miramos cómo se ve estar avergonzados del Evangelio. Y por implicación, cómo se ve cuando no estamos avergonzados del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente se avergüence del Evangelio?
Bueno, ahora vamos a 2 Timoteo 1, 8 al 13. Dice la palabra, búsquelo. 2 Timoteo 1, 8 al 13. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo amonesta a su discípulo Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, el sábado vamos a dar testimonio del Señor. Y la exhortación de Pablo a Timoteo era que él no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco del preso suyo que es Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A lo mejor vamos a experimentar aflicción el próximo sábado. ¿Qué tipo de aflicción podría ser? Alguien nos trata mal en la calle. Nos llama de idiota. Habla mal de Dios. Habla mal de Jesucristo. Habla mal de la Biblia. Puede ser que tenga un perro y que eche el perro encima de nosotros, lo cual ha pasado anteriormente en Manhattan. Puede ser que nos ignora. Puede ser que llame a la policía diciendo que estamos predicando odio. Eso es participar en las aflicciones del Evangelio. El Evangelio trae bendición, pero trae aflicción también. Amén. Me parece que necesitamos jugar. Simón dijo. Están cansados. Pero el Evangelio trae aflicción. Vamos a salir el sábado a testificar. Vamos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo advierte a su discípulo a no avergonzarse del Evangelio. Y aquí en este pasaje podemos discernir las razones por las cuales, a pesar de la belleza y la gloria del Evangelio, la gente puede caer en esta práctica de avergonzarse del Evangelio. Y hay 2 tipos de razones. El primero tiene que ver con el Evangelio y el otro tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el Evangelio. Primero, frente al Evangelio, miremos el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, Jesucristo en un sentido avergüenza a las personas. Jesucristo en algún sentido avergüenza a las personas, trae vergüenza a las personas, un sentimiento de vergüenza. ¿Por qué Jesús, siendo vida, por qué Jesús, su vida, su muerte y su resurrección es una fuente de vergüenza? Porque su persona y lo que Él representa simplemente es necio para el mundo. Para el mundo es tontera. Amén.
Para el mundo el mensaje de la cruz es tontera. Y el mundo burla de Jesucristo y el mundo burla del Evangelio. Busque 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18. Primero Corintios 1:18. Hermano Juan Trinidad, por favor, léalo, por favor. Gracias, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vamos a un mundo perdido. El vecindario está perdido. Nuestra ciudad está perdida. Nuestra nación está perdida. Nuestros parientes están perdidos. Y vamos a donde ellos y de manera natural, la mente natural percibe el Evangelio como locura. Acepte que nosotros somos locos. Hay que aceptarlo. Amén. Nosotros no somos de este mundo. Y lo que predicamos no es de este mundo, es para este mundo. Pero no es de este mundo. Y nosotros tenemos que conformarnos con la idea de que somos locos. Bienvenido al manicomio de 75 de Ash en Yonkers. El mensaje de la cruz es loco. Jesús, y de manera especial el Evangelio, es loquera, es tontera para el mundo a tantos niveles y de tantas maneras. Creer a un libro que tiene 4,000 años como este, no, fue escrito por los hombres, no por Dios, dice el mundo. ¿Por qué creer que Dios tomaría la forma de hombre? Es ridículo. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué creer que el pecado es algo real? El pecado simplemente son sentimientos de culpa. ¿Por qué creer en una fantasía como el cielo y el infierno? ¿No entiendes que la muerte simplemente es que terminamos nuestra existencia y ya somos polvo? ¿Por qué creer que Cristo tuvo que morir por el pecado? Eso es cruel, eso es anticuado, eso es ofensivo. ¿Por qué creer que Jesús es el único camino? Es ridículo y ofensivo. Usted no tiene respeto y no tiene respeto por las otras religiones y las otras personas. ¿No sabes que no existe verdad absoluta? Usted tiene su verdad y yo tengo la mía. ¿Por qué ser parte de una iglesia? ¿No sabes que esos grupos simplemente quieren controlarte y sacarte el dinero? ¿Por qué permites que Jesús y su Biblia te mande cómo deberías de vivir tu vida? Haz lo que tú quieras, porque mañana morirás. ¿Has escuchado gente así? ¿Has escuchado este tipo de voces anteriormente? Eso es la sabiduría del mundo, burlando de la locura de la cruz, burlando de la locura del Evangelio. Y la cosa más triste es que nosotros permitimos que seamos influenciados por este tipo de pensamiento y que nos hace sentir vergüenza por el Evangelio. El mundo está corrupto. El mundo no tiene nada de sabiduría para ofrecernos. Y hay que tener eso claro. El mundo está en bancarrota. Y eso lo podemos ver afuera.
¿Cómo están las familias hoy en día? ¿Cómo está la juventud hoy en día? ¿Cómo están los niños hoy en día? A mí me da miedo, Natanael, me da miedo de qué tipo de persona va a ser el maestro o la maestra de sus hijos si van a la escuela pública en 15 años. A mí me da miedo. La generación de hoy en día son los maestros de mañana. ¿Qué van a enseñar? ¿Amén? Ni pueden leer un libro por 10 minutos porque tienen una atención que pasa así. A mí me da miedo. Estamos mirando hoy en día el resultado de lo que ha sido sembrado en los últimos 100 años. Alguien hizo un comentario. ¿Quién fue? Repito, tengo tantas conversaciones con gente que no recuerdo. Creo que fue allá en esa conferencia con los administradores. Y estaban diciendo que hoy en día es difícil que un joven, un hombre, consiga una esposa decente. No estamos hablando en la iglesia, estamos hablando fuera de la iglesia, de manera general, en la cultura de nosotros. Los hombres se están casando más mayores, según las estadísticas. Creo que la edad promedio del hombre casarse ahora es más de 30 años. Y la mujer también acercando a 30 años. ¿Por qué? Porque tienen los valores completamente chuecos hoy en día. Todo el mundo quiere esperar para casarse, para primero tener casa, tener vacaciones, tener dinero en el banco, estar todo preparado para casarse y posponen el matrimonio hasta que tengan 30 o 40 años. Y eso crea una serie de consecuencias difíciles que resulta, porque los valores están invertidos, están contrarios. Y decía un maestro allá en hermano Rosario, en esta conferencia, que las mujeres hoy en día, no estoy hablando dentro de la iglesia, pero puede ser dentro de la iglesia, que las mujeres hoy en día no quieren ser esposas y no quieren ser madres en la cultura de nosotros. Y no solamente eso, son mean. No sé cómo se dice mean en español, Josie, ¿cómo se dice? Malas, con mal genio hoy en día. Esta cultura está en bancarrota. El mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Nada. Nosotros tenemos mucho que enseñar al mundo y lo primero es el Evangelio. Amén. El primero es el Evangelio. El mundo está en bancarrota. El mundo y su sabiduría no tienen nada que ofrecer a nosotros y tenemos que tener eso claro en nuestras mentes. El mundo está corrupto y si usted conoce su Biblia, el mundo también está en rumbo a tiempos muy difíciles porque ha seguido su propia sabiduría en vez de la sabiduría de Dios. Entonces, la primera razón por la cual la gente se avergüenza de Cristo es porque Cristo es vergonzoso en el mundo, a los ojos del mundo. Es locura. El Evangelio es locura. Segunda razón, versículo 8. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. La segunda razón aquí que vemos es que Timoteo no debería avergonzarse de los padecimientos de Pablo. El hecho que Pablo fue encarcelado podría ser una fuente de vergüenza porque uno no quisiera asociarse con alguien considerado como un criminal, un traidor, un enemigo del Estado. Más que eso, Timoteo tenía conciencia de la persecución que Pablo estaba enfrentando y el sufrimiento que él había padecido y estaba padeciendo por el Evangelio.
Hermanos, hermanas, la otra razón por la cual el Evangelio es vergonzoso es que tenemos miedo de sufrir, tenemos miedo del rechazo. Primero, Cristo es vergonzoso, el Evangelio es vergonzoso porque es locura para el mundo. Y segundo, tenemos miedo de sufrir. Tenemos miedo de rechazo. Como dijimos en la mañana, es contra naturaleza para el ser humano el deseo de sufrir. Al contrario, el hombre busca placer a todo costo y busca evitar el dolor de toda manera posible. Pero Pablo en este pasaje enseña a Timoteo que no debería de avergonzarse de sus padecimientos. Dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo le dice a Timoteo en este pasaje que no debería de avergonzarse de su sufrimiento, sino que debería entonces participar en aflicción por causa del Evangelio. Esto no tiene sentido para el mundo. Y es contra naturaleza porque nadie quiere de manera voluntaria, nadie quiere sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir por el Evangelio? Porque es parte de nuestro llamado como cristianos. Busque Mateo 16, 24 al 26. Hermano Liborio, Mateo 16, 24 al 26. Hermano Margarito, busque Juan 15 del 18 al 20. Juan 15 del 18 al 20. Hermano Liborio. Gracias, hermano. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos de nosotros queremos seguir a Cristo? Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Significa negar nuestro placer y nuestra seguridad. Y tome su cruz. Cada uno de nosotros va a cargar una cruz en la vida cristiana. Vamos a experimentar rechazo, golpes, maltratos por el nombre de Cristo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, todo aquel que quiere comodidad, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Tener todo el respeto del mundo. Tener toda la comodidad del mundo, ser respetable en los ojos del mundo, que aprovechará todo eso y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, tenemos que sufrir porque el Evangelio es ofensivo al mundo, porque confronta al mundo con su pecado. Tenemos que sufrir porque el Evangelio es rechazado por los hombres. Tenemos que sufrir porque el Evangelio es perseguido por los hombres. Nada de eso nos debería de sorprender. Cristo nos advirtió. Hermano Margarito, Juan 15 del 18 al 20. Todo lo demás busque Juan 15, Juan capítulo 15, del versículo 18 al 20. Juan 15 del 18 al 20. Margarito. Gracias, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si perteneceríamos del mundo, el mundo nos amaría. Amén. Amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, hermanos, ya no somos del mundo.
En Cristo ya no pertenecemos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas de la muerte al reino de la luz de la vida. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando nos encontremos en esos momentos de sentir avergonzado del Evangelio, hay que preguntar a nosotros mismos, ¿somos nosotros los siervos mayor que nuestro amo Jesucristo? No. Si a él entonces rechazaron, lo trataron como loco, porque lo consideraron como loco, y su mensaje como loquera. Si a él lo persiguieron, ¿quiénes somos nosotros entonces de querer buscar comodidad y no avergonzarnos de él? ¿Amén? Amén. Entonces, motivos de vergüenza. Ya hablamos del Evangelio. Jesucristo y el Evangelio son loquera, y también entonces a veces la gente no quiere, se siente avergonzados por el Evangelio porque no quiere asociarse, no quiere experimentar sufrimiento en el Evangelio. Ahora, razones en relación de cómo nos relacionamos con el Evangelio. Volvemos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Del versículo 9 al 11 nos enseña acerca de lo que es el Evangelio. Pero vamos a brincar al versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, y aquí es el secreto para no avergonzarse. Porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primera razón. Hay que saber, hay que conocer a quién hemos creído. Nos avergonzamos porque de verdad no conocemos a quién hemos creído. En el versículo 12, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aquí la palabra saber significa que él tiene conocimiento de, respeto por, atención a. El objeto de su conocimiento es el Señor Jesucristo. Él ha creído a Jesucristo, ha creído en el Señor Jesucristo. Él sabe a quién ha creído y él está confiando y descansando sobre ese conocimiento. En Romanos 1:16, él sabe quién es Dios, entendiendo que es a través del poder de Dios que la salvación ha sido traído a los judíos y a los gentiles, incluyendo a él. En 2 Timoteo 1:8 al 12, él sabe quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, el Dios, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Creador, el Fundador de la Iglesia, Dios hecho carne, etc. Y él ha creído y está confiando en y tiene fe en el Señor, en Jesucristo. Nosotros comenzamos a avergonzarnos del Evangelio cuando olvidamos de quién hemos creído. Y comenzamos a escuchar y a creer a otros como al mundo. Pablo no se avergonzaba porque él no creía las mentiras del mundo acerca de Jesucristo. Pablo no se avergonzaba porque él no creía la burla que el mundo hacía acerca de la Biblia o de la iglesia. Pablo no se avergonzaba porque él no creía
lo ridículo que el mundo hablaba acerca del pecado, el juicio y la salvación. Pablo solo creía en Cristo y no creía en nadie más. Y nosotros nos avergonzamos de Cristo cuando dejamos de creer en Cristo, de creer a Cristo, de conocer a quien hemos creído y comenzamos a escuchar otras voces. Pablo no le importaba las refutaciones de la gente y él enfrentó muchas refutaciones de manera pública en las sinagogas. Esa gente no se mantenía callada en las sinagogas. Ellos hablaban y argumentaban y peleaban con Pablo. Y a él no le importaba lo que ellos decían. Y él experimentó golpes. Y yo me imagino que hubo gente al darle golpes que le decía, yo te voy a dejar de dar golpes si renuncias a Jesús. Y rechazas a Jesús. Y él nunca lo hizo. Porque él sabía a quién había creído. Y cuando nos dejamos de saber en quién hemos creído y comenzamos a saber y creer a otros, ahí es donde caemos entonces en lo que es la vergüenza. ¿Sabes a quién has creído? ¿Quién estás en este momento creyendo? ¿A quién estás en este momento escuchando cuando se trata de creer y vivir el Evangelio? ¿Estás creyendo al mundo o estás creyendo al Señor, a Jesús? Y si dices que estás creyendo al Señor, ¿conoces a aquel que has creído? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Es simplemente una figura en el pasado? ¿Una figura escrita en un libro? ¿O es Él real en su vida? ¿Conoce sus cualidades? ¿Conoce sus atributos? ¿Conoce si es confiable? En la medida que usted lo conoce, su creencia en Él, su fe en Él, su confianza en Él, será fortalecido y no te avergonzarás. Como hemos dicho, el Evangelio es burlado por el mundo como locura. Y nosotros seremos perseguidos y sufriremos por el Evangelio. Y vas a poder evitar avergonzarse en el Evangelio en la medida que realmente conoces al Señor y crees al Señor. Su conocimiento de Él solamente crecerá si usted se alimenta con su palabra, tenga comunión con Él en oración y eres alimentado y tengas comunión en su iglesia. El presidente me está llamando. Segunda razón, no somos persuadidos, no estamos persuadidos. Volvemos al versículo 12. Versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice aquí, yo estoy seguro, estoy persuadido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, no es solamente un asunto de saber, de conocer, de creer, sino ser también persuadido. Estar seguro que Cristo puede. En el contexto de este versículo, se trata de estar seguro, de estar persuadido que Cristo es capaz de mantener, de guardar lo que ha sido encomendado por Pablo a ese día. Es un versículo complejo, pero la idea aquí clave es estar persuadido, convencido al punto de confiar y descansar sobre algo. Debido a que Pablo conoce quién es Cristo y ha creído en Él, él también está persuadido de tal forma que él está descansando en lo que él ha encomendado a Cristo, a pesar de todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el reproche, toda la aflicción que él está padeciendo. Hermanos, ¿eres salvo?
¿Eres salvo? Seguro. Si usted muere en este momento, ¿tiene la plena seguridad que va a estar con el Señor? Entonces, al final, ¿de qué tenemos que temer? Si estamos persuadidos que Él puede hacer lo que hemos encomendado a Él. ¿Qué hemos encomendado a Él? Nuestra alma, nuestro espíritu. Y que Él entonces en el día postrero nos levantará. ¿Qué hay que temer en esta vida? Entre dicho y hecho, hay mucho trecho. Pero de eso se trata. ¿Estamos persuadidos? ¿O es todo muy teórico? Si su médico en este momento le dijera que usted tiene 6 meses para vivir, ¿cuál sería su reacción? Entre dicho y hecho, hay mucho trecho. Pero eso es la idea. Si de verdad hemos creído y de verdad creemos y estamos persuadidos de que Cristo puede y que va a hacer lo que hemos encomendado en sus manos, no hay motivo de avergonzarse al final. No tenemos nada que perder, sino todo para ganar. Amén. Así es. Así es. Cuando estamos confrontados con situaciones en nuestra vida que nos va a hacer querer avergonzarnos del Evangelio, tenemos que recordar quién es nuestro Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, santo, sin pecado, Dios hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Este Jesús fue maltratado por los hombres que deberían de haber adorado a Él. Hombres que deberían de haber pedido perdón a Él. Este Jesús que se mantuvo callado, no dijo nada mientras Él cumplía la voluntad del Padre. Este Jesús que fue contado entre criminales, asesinos. Este Jesús que sufrió como un cordero yendo al matadero y asesinado por la misma humanidad que Él iba a salvar. Ese Jesús que conquistó la muerte y resucitó al tercer día y ascendió a la derecha del Padre. Este Jesús que no solamente nos enseñó a amar a nuestros enemigos, sino también Él amó a sus enemigos. Recuerda, mis hermanos, quién es Jesús. Recuerda que nosotros hemos creído a Él. Hemos creído que es divino, hemos creído que es omnipotente, omnisciente, amor, justicia, etc. Hemos creído en su obra redentora en la cruz. Hemos creído que Él ha enviado su Espíritu Santo a nosotros. Hemos creído que Él viene pronto. Hemos creído que viene el juicio pronto al mundo incrédulo. Y hermanos, recordar y estar persuadidos que Él puede. Que Él puede llevarnos al cielo cuando nosotros morimos. Está persuadidos que Él va a premiarnos por nuestra fidelidad hasta el fin. Recordar, estar persuadidos de que Él es capaz de darnos esos cuerpos glorificados cuando morimos y que nosotros no tenemos que temer a la muerte. No hay nada que el mundo pueda hacer a nosotros que sea más grande que lo que Cristo va a hacer en nosotros. Hermanos y hermanas, como el pueblo redimido de Dios, tenemos la tarea de proclamar el Evangelio, siendo siervos del Evangelio. Pero no lo podemos hacer si vivimos vidas de vergüenza del mismo Evangelio que estamos supuestos a proclamar y a lo cual estamos supuestos a servir. El Evangelio es ridículo, locura
por el mundo y trae padecimiento a los creyentes. Pero si queremos evitar caer en la vergüenza, tenemos que saber quién hemos creído y tenemos que estar seguros, persuadidos, hermanos, que Él puede. ¿Dónde estarás el próximo sábado? Aquí, a las 10 de la mañana. Hay que salir. Nosotros tenemos que dar a conocer a través de la predicación de las Escrituras el Evangelio. Es nuestro deber, es nuestra labor, es nuestra comisión. Pregunto, ¿eres un avergonzado o eres un valiente? ¿Eres un desobediente o eres una obediente? Veremos el próximo sábado. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias por la belleza del Evangelio, Señor. Muestra de su amor para con nosotros. Y nosotros tenemos la obligación, el deber, el privilegio que los ángeles quisieran tener, de anunciar las buenas nuevas. El mundo nos considera como locos, Señor, porque la predicación de la cruz es locura para el mundo. Padre, denos de nuevo, Señor, poder para predicar cada día, cada momento. Denos, Señor, valentía para cuando usted abre las puertas en una conversación con alguien, denos de nuevo para cruzar, para entrar por esa puerta y predicar el Evangelio, Señor, a nuestros parientes, a nuestras amistades, a nuestros compañeros y colegas y a una gente que no conocemos de la calle, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.